Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de sistemas de supervisión y monitoreo de la administración de talento humano. Me acompaña mi compañera Dubrasca Durango y mi compañero Franklin España. Para iniciar, es importante señalar que actualmente la supervisión de la administración de talento humano ha venido evolucionando. Y esto ya que anteriormente no era supervisión como tal, sino que se tomaba como un control del personal. En este caso, había un control extremo y rígido sobre las actividades de las personas que componen la organización. Había una fiscalización y vigilancia, además que se tomaba una disciplina severa, habían restricciones y limitaciones y toda la información era centralizada. Ahora el nuevo modelo de la gestión de talento humano proporciona otro tipo de supervisión. En este caso va a haber un autocontrol y flexibilidad del desempeño de las personas en la organización, una libertad y autonomía de las actividades que ellas desempeñan en la organización. Va a haber una disciplina por consenso. Tienen autoridad y responsabilidad en sus actividades y la información de ellos está descentralizada. Es importante señalar que para realizar el monitoreo del personal de la organización es fundamental las comunicaciones internas de las organizaciones. Esta comunicación genera información y realimentación de información relevante entre las personas que componen la organización. Toda esta información depende de la responsabilidad de cada persona que integra la organización. Esto genera confianza entre los integrantes de la organización, también genera trabajo en equipo, una comprensión mutua y sentido de pertenencia y una convergencia y previsibilidad en cuanto a que todos van a cumplir un mismo fin o a lograr un mismo objetivo. Toda esta información la tiene que procesar la dirección de talento humano y para ello es fundamental crear una base de datos. La base de datos es un sistema de almacenamiento y acumulación de datos debidamente codificados y disponibles para el proceso y obtención de la información. Es importante señalar que los datos son elementos o registros, no es información como tal. Estos elementos son procesados actualmente mediante un software, porque anteriormente las personas que componían los recursos humanos archivaban estos documentos. Ahora se utiliza, como la tecnología ha avanzado, diversos programas que cuentan con software que permiten crear archivos con datos del personal que compone la organización, permite que se actualicen los datos y también permite la recuperación de datos. Toda esta información, todos estos datos, para que se genere una información eficiente, se debe procesar. Y el procesamiento de datos es una actividad en la cual se clasifican esos datos y se vinculan para poder generar una información relevante. Esto se transforma en información relevante. Esto con el fin de que los gerentes de línea puedan generar, el staff, la función de staff de recursos humanos puedan generar informes y para que la información esté a la mano para la toma de decisiones de los gerentes de línea. En la base de datos puede estar compuesta por, como se ve en el ejemplo, información básica como registro de personal, registro de puestos, registro de secciones, registro de remuneración, registro de prestaciones y registro médico, donde
los participantes actualmente, antes solamente el personal de recursos humanos hacía la entrada de datos, la registraba ya sea en un archivo o en un software, pero ahora con el nuevo modelo, las personas, cualquier persona que compone la organización puede vaciar su información en un software para generar la base de datos. Y bueno, con la salida de datos es cuando se procesan esos datos para generar la información eficiente que puede ser utilizado por el staff o por los gerentes de línea. Esos datos deben estar interconectados. Es decir, que no se trabaja con una única base de datos, se trabaja con varias bases de datos en el cual los datos van a estar interconectados. Y fundamentalmente lo que se utiliza es la identificación del personal, los datos personales, los datos de administración y los datos del progreso de las personas que están en una organización. Como un ejemplo que tenemos acá en la ONEYES, nosotros trabajamos con Terepaima. ¿Y en qué se hace ahora? Bueno, que el mismo personal va a abrir su usuario en el sistema y va a incluir sus datos personales y los otros datos que le va solicitando el sistema. Esto entonces crea la base de datos y el mismo sistema va a vincular esos datos, los va a interconectar para que sean utilizados por el personal de gestión de talento humano. Saludos. Continuando con el tema de hoy, mi compañera les explicó lo que son las bases de datos. Estas alimentan los sistemas de información para la gestión del talento humano, que no son más que un conjunto de elementos que trabajan juntos para reunir, registrar, almacenar, analizar, recuperar datos sobre los recursos humanos de la organización. La mayoría de los sistemas de información de recursos humanos están computarizados, pero no quiere decir que estrictamente esta norma se tiene que cumplir. Los sistemas de información para la gestión del talento humano ofrecen procedimientos sistemáticos para reunir, almacenar, mantener, combinar y validar datos que necesita la organización sobre sus recursos humanos, las actividades personales y las características de las unidades organizacionales que componen la empresa o la organización. Los sistemas de información están planificados para reunir, procesar, almacenar y difundir la información acerca de los colaboradores de la empresa, de modo que permite que los gerentes implicados tomen decisiones eficaces a tiempo. Se sustentan en una base de datos, inclusive una base de talentos o una base de competencias, que ponen a disposición del usuario en tiempo real información sobre los recursos humanos, el capital humano y el capital intelectual de la empresa. En los sistemas de información se cuenta con una variada gama de estos. Tenemos el sistema de información general, el cual está compuesto en tres partes: entradas, procesos y salidas. Las entradas pueden ser inclusiones en los registros, exclusiones de los registros, o sea, se ingresan datos del personal, del trabajador, o se excluyen los datos de esto, modificaciones del registro, frecuencia y tarjetón de entradas y salidas de un trabajador, vales y adelantos, o cualquier otra entrada que maneje la organización. Todo esto va a alimentar una base de datos donde se van haciendo registros de personal, registros de cargos, registros de secciones, registros de remuneración, registros de prestaciones sociales y registros de entrenamiento, entre otros. Toda esta información recolectada sirve para poder obtener salidas como nómina de pago, informes contables, informes de ley como la FAU, el impuesto sobre la renta, informe de ausentismo, informes de vacaciones, entre otros informes. Como podemos ver, todo esto con estas entradas y estos procesos nos dan salidas pertinentes y necesarias para la toma de decisiones. Y hablando de la toma de decisiones, existen sistemas de información especiales para el área gerencial, que tienen
acceso solamente los gerentes, porque la información que estos almacenan solamente concierne al área gerencial. Tenemos que se pregunta o que tiene ciertos datos como cuánto gana el trabajador, cuándo fue admitido en la empresa, cuánto le corresponde tomar sus vacaciones, qué puesto ocupa el trabajador, cuál es la experiencia profesional de ese trabajador, qué habilidades y qué conocimientos posee ese trabajador, qué programas de entrenamiento ha tomado, cuáles son sus evaluaciones de desempeño, qué puestos ha ocupado en la empresa, qué metas y objetivos debe alcanzar, qué progresos ha registrado, cuánto le falta para cumplir con las metas, cuáles son las características personales, puede recibir nuevas responsabilidades, debe ser objeto de supervisión más estrecha, qué tareas ya ha ejecutado el trabajador, qué tareas se le podrían encomendar en un futuro, cuál es su potencial de desarrollo. Todo esto se almacena en base de datos, se analiza y da una información de salida que es utilizada por los gerentes, por los supervisores, por los coordinadores de actividades para saber cómo llevar y qué decisiones se van a tomar en la organización con respecto al personal en general o con respecto a un trabajador o un empleado en específico. Tenemos en el caso de la UNEYE el sistema Terepaima, que ya mi compañera se los mencionó anteriormente, donde en él se va registrando mucha de esta información que estamos viendo en la lámina, pero también tenemos otro sistema en la UNEYES que es el sistema DUX, que no solamente lleva el control, el acceso o información de los profesores, sino que también lleva información de los alumnos, todo esto para poder tomar decisiones en cuanto a nivel gerencial dentro de nuestra universidad. También existen sistemas de información que van destinados directamente a los trabajadores para que ellos estén debidamente informados de ciertos aspectos que les corresponden, a los cuales tienen derecho ellos saber. Un sistema de información, por ejemplo, que tenga los siguientes datos, como cuál es el salario mensual, cuánto ganaré este mes, cuántas horas de trabajo he cumplido, cuál es mi puesto, cuál es mi nivel salarial, qué posibilidades tengo de hacer carrera, cuáles son los programas de entrenamiento por cubrir, qué calificaciones he obtenido en las evaluaciones de mi desempeño, qué puestos ya he ocupado en la empresa, cuáles son las metas y los objetivos que debo alcanzar, qué avances he logrado, cuánto me falta por cumplir en las metas, cuánto tengo de depósitos en mi fondo de retiro, cuál es mi situación en la seguridad social, cuánto tengo de depósitos en mi programa de integración social, cuánto dinero tengo en mi cuenta corriente bancaria, cuál es mi situación en la empresa y qué tanto potencial de desarrollo tengo. Toda esta información da una salida para los trabajadores, la cual le da ideas a ellos de cuál es su situación actual en la empresa, cuál ha sido su situación en el pasado y cuál puede ser la situación en el futuro. Como ejemplo, seguimos también tocando nuestro sistema Terepaima, el cual nos provee a los empleados y a los trabajadores de toda esta información, y podemos ver que el sistema Terepaima es un sistema integral tanto para la gerencia como para los trabajadores. Es así que los sistemas de información de gestión de talento humano son extremadamente importantes, no solamente para el trabajador, sino también para la organización como tal. Saludos, quien le habla, la profesora Dubrasca Durango. Luego de identificar el proceso de gerencia del sistema de monitoreo con bases de datos y sistema de información gerencial, como lo explicaron mis colegas, continuaremos con auditoría de talento humano. Harper define la auditoría de talento humano como un análisis de políticas prácticas del personal de una organización y la evaluación de su funcionamiento actual, con el objeto de llegar a una opinión profesional sobre las acciones llevadas a cabo en materia de recursos humanos en un periodo de tiempo concreto, justifica los gastos, además de sugerir acciones y medidas para el mejoramiento de la gestión.
Es así como se determinan los hechos, se aprecia lo que se está haciendo y se recomiendan las posibles acciones a futuro para la alta gerencia. La evolución de la auditoría es un sistema fidedigno de apreciación de la realidad que conlleva a la obligatoriedad de su aplicación como sistema de control de la rentabilidad. Es así como sus funciones son de información directiva y control y evolución de la aplicación de políticas y procesos. Sus características: auditoría voluntaria y obligatoriedad, es elaborar un sistema minucioso que garantice la validez del proceso. También está la auditoría interna y externa. Su aplicación forma parte de la apreciación, es decir, la interna como un sistema continuo de cambio y la externa como un sistema avalista de independencia dentro de la evaluación. Siendo sus objetivos conocimiento de la estructura humana dentro de la empresa, evaluación de los procesos de reclutamiento y selección llevados a cabo, administración de salarios y planes de incentivo, estadísticas de accidentes y bajas laborales, índice de rotación de personal y costos del mismo. Esto lo mencionaron mis compañeros en los dos ejemplos que mencionaron, tanto el Terepaima como el sistema DUS. Además, estos sistemas permiten el control de la presencia de índice y el ausentismo, evaluación de rendimiento con resultados, análisis y descripción de los puestos de trabajo según el perfil dentro de cada empresa. Sus procedimientos: la auditoría observa a las personas, cómo trabajan, cómo se sienten, hace una entrevista al personal para saber si el personal está calificado desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista emotivo. Comparaciones con patrones, saber si la persona está dentro de su área, según como lo indica su perfil. Determinar las acciones correctivas y preventivas de acuerdo a las causas detectadas. Si se determina que los empleados están en un área que no les corresponde, surge la rotación del mismo o se hacen las bajas laborales si no cumple con las acciones correctivas pertinentes. Sus beneficios: identifica el aporte que hace al Departamento de Talento Humano y a la organización. Mejora la imagen profesional del Departamento de Talento Humano. Se alienta al personal a asumir mayor responsabilidad, que se identifique, a actuar a un nivel más alto del profesionalismo. Se esclarece la responsabilidad y los deberes del departamento. Se reducen los costos del personal mediante prácticas y mejoras. Se promueven los cambios necesarios en la organización. Se facilita la identificación de los problemas latentes que pueden ser una explosión en cualquier momento en cualquier organización. Se mantiene al personal bajo una actitud de alto nivel y profesionalismo. La auditoría no es solamente una recolección de datos. Hemos visto que es el chequeo de cumplimiento de los programas y así han aplicado con exactitud los presupuestos establecidos. La auditoría implica, sobre la base de datos y los sistemas de información gerencial, que se realice un análisis profundo que nos permite evaluar lo realizado y lo que se dejó de realizar, o lo que hubiese obtenido en el cumplimiento de los fines y objetivos en materia del personal. La empresa asume desde un punto de vista holístico, humanístico, que puede garantizar a los empleados un mejor nivel y un mejor desenvolvimiento en cada una de sus áreas. Gracias por escucharnos en estos momentos, mis colegas.
Si te gustó, dale like. Si no estás suscrito, suscríbete. Adiós.